Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio de las noticias del día pendientes de toda la actualidad, de todas las últimas horas, de la comparecencia en los próximos minutos por parte del almirante de la OTAN, Rob Bauer, pendientes también de las tensiones entre Rusia y Reino Unido. Ojo, porque enseguida les contamos que Rusia acaba de expulsar al agregado militar británico. Siguen las tensiones después de la visita de Putin a China, después de la reunión con Xi Jinping, del aviso también por parte de Estados Unidos. Le está diciendo en las últimas horas a China que tiene que elegir o Putin o Occidente. Enseguida les contamos todo esto, pero empezamos mirando también a Israel, donde siguen las alertas, sobre todo por parte del ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant. Ha alertado que la operación militar en la ciudad de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, se va a intensificar con el despliegue de más tropas, con el objetivo de desgastar a Hamas, donde afirman que al menos quedan 4 batallones. Dice Gallant que esta operación va a continuar con fuerzas adicionales que ingresarán, que sus fuerzas han destruido varios túneles en el área y pronto se destruirán más. Es lo que ha declarado el ministro este pasado miércoles, después de visitar el cuartel general de la División 162 del Ejército que opera en la frontera de Gaza, cerca de Rafah. Del mismo modo, Gallant ha indicado lo que ya afirmó en unas declaraciones que no trascendieron hasta este jueves, y es que gracias a la ofensiva israelí, la organización islamista está cada vez más debilitada y con menos capacidad para regenerarse. También está hablando la Unión Europea. Ha rechazado este jueves cualquier hostilidad hacia Israel. Ha dejado claro que lo que hace es alertar contra la operación militar israelí en Rafah ante sus enormes consecuencias humanitarias, como están haciendo, dicen, todos los amigos y socios del Estado hebreo. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y de Seguridad, Josep Borrell, ha dicho que no es hostil hacia Israel. El alto representante, hablando en nombre de la Unión Europea, lo que hace es urgir a Israel a comportarse o a conducir su operación militar contra Hamas en línea de las expectativas europeas. Es lo que recalcaba hoy su portavoz Peter Stano durante la rueda de prensa diaria de la Comisión Europea. El portavoz ha sido preguntado por la presunta hostilidad del jefe de la diplomacia comunitaria hacia Israel tras el comunicado que emitió este miércoles en nombre de 26 de los 27 países de la Unión Europea, en el que afirmaba que si Israel continúa su operación militar en Rafah, inevitablemente pondría una gran tensión en la relación de la Unión Europea con Israel. Dice Stano que lo dice no por supuesta hostilidad o actitud crítica hacia Israel, sino que Israel sigue siendo un socio de la Unión Europea, es lo que dejaba claro Peter Stano. Miramos también a la representante de Sudáfrica en la audiencia ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya. El embajador de su país en los Países Bajos, Bushimuthi Madonsela, ha dicho que se ven obligados a regresar debido a la destrucción del pueblo palestino, que más de 35.000 palestinos han sido ya asesinados y que Gaza se ha convertido en una ruina. Sudáfrica quiere detener el genocidio que Israel está cometiendo en Gaza, violando las órdenes de este tribunal. Según él, la comunidad internacional no está tomando medidas suficientes para garantizar la aplicación de la ley. Miramos de nuevo a Gaza. Les contamos que el Comando Central de Estados Unidos ha anunciado a primera hora de esta mañana que el muelle temporal destinado a entregar ayuda humanitaria a civiles palestinos ha sido anclado en la playa de Gaza. El muelle, que ha costado cerca de 320 millones de dólares, espera recibir los camiones que transportan la ayuda humanitaria en los próximos días. La agencia estadounidense ha escrito en X que las Naciones Unidas van a recibir la ayuda y coordinarán su distribución en Gaza. El subcomandante del Comando Central de Estados Unidos, Brad Cooper, ha afirmado que tienen cientos de toneladas de ayuda listas para ser entregadas. A su vez, el CENTCOM ha recalcado que a pesar de los trabajos que han estado realizando en la zona, ningún soldado estadounidense ha pisado la Franja de Gaza. Miramos también a Irán. A la Guardia Revolucionaria iraní ha advertido a Reino Unido, Francia y Alemania, que rendirán cuentas por haber defendido con aviones a Israel durante el ataque iraní con cientos de misiles y drones del pasado 13 de abril. Dice que Francia, Alemania y Reino Unido no deben pensar que desplegaron aviones esa noche y que la cuestión está finalizada. Dice sí, esa noche acabó, pero rendirán cuentas en su momento. Es lo que afirmaba el comandante de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria, Esmail Kahani. Según informa este jueves la televisión Press TV, dice que todos los criminales deben saber que sus acciones y medidas han sido añadidas a sus cuentas. Es lo que precisaba ayer el militar en una ceremonia de memoria de uno de los guardias revolucionarios que murió en el ataque del 1 de abril contra el consulado iraní en Damasco, atribuido a Israel. Pendientes de Irán, les contamos que después de mantener durante mucho tiempo uno de los programas nucleares más avanzados de Medio Oriente y uno de los ejércitos convencionales más poderosos, los tomadores de decisiones iraníes están comenzando a reconsiderar la prohibición oficial de su nación de desarrollar armas de destrucción masiva a la luz de las crecientes tensiones y el deterioro de las condiciones de seguridad
en la región. Semejante medida a la que se oponen vehementemente tanto Israel como Estados Unidos, que se sabe además que poseen sus propios arsenales nucleares, presentaría riesgos y oportunidades sustanciales para Irán. Pero después de que los graves disturbios en torno a la guerra en curso en Gaza se convirtieran en el primer intercambio directo de ataques entre Irán e Israel, figuras iraníes influyentes están viendo un mayor valor en impulsar la disuasión siguiendo el camino nuclear. Entre ellos se encuentra Jamal Jarrazi, alto asesor del líder supremo del ayatolá Ali Yamenei y ex ministro de Asuntos Exteriores, que reiteraba este domingo que Teherán no está desarrollando actualmente un arma nuclear, pero que si la existencia de Irán se ve amenazada tendrá que cambiar su doctrina nuclear. Una medida así, dice, es posible e imaginable. Es lo que decía en el caso de que Israel intentara atacar las instalaciones nucleares de Irán, como ha amenazado hacer el primer ministro Benjamin Netanyahu. Hablamos también de la policía eslovaca, acusada al sospechoso Juraj Cintula, de 71 años, de intento de asesinato premeditado del primer ministro del país, Robert Fico, según informaban este jueves medios locales. Según los medios, el sospechoso se enfrenta a una pena de 25 años de prisión. El primer ministro de Eslovaquia se encuentra estable, pero muy grave. Así lo ha confirmado el ministro de Defensa eslovaco, Robert Kalinak, desde el hospital universitario F.B. Roosevelt, donde está ingresado Fico. La directora del centro ha declarado que el primer ministro sufrió múltiples heridas y fue operado por dos equipos durante 5 horas. El atentado tuvo lugar en la ciudad de Handlova, al noreste de Bratislava, cuando Robert Fico caminaba entre la gente. Según los testigos, oyeron hasta 4 disparos y se vio al primer ministro caer al suelo, al parecer, después de recibir un tiro en el estómago y otro en el pecho. Sus escoltas lo trasladaron de inmediato al hospital y el presunto agresor fue reducido y detenido por la policía. Les contamos precisamente que el presidente electo de Eslovaquia, Peter Pellegrini, ha dicho este jueves que ha visitado al primer ministro herido, a Robert Fico, en el hospital, que tuvo una breve conversación personal con él. Dice que estaba realmente cansado y que no fue posible hablar más con él ni sobre ninguna situación política. Pellegrini ha destacado que Fico escapó de la muerte por un pelo y subrayó que se encuentra en un estado muy crítico. Dice que si las heridas de bala fueran de solo unos pocos milímetros en cada lado, estaríamos hablando de él como el difunto primer ministro. Es lo que ha dicho en una actualización del hospital universitario F.B. Roosevelt. Fico recibió hasta 5 disparos en el estómago y el pecho el miércoles y el sospechoso, de 71 años, fue detenido inmediatamente y acusado de intento de asesinato premeditado en el día de hoy. Miramos también a las palabras del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. Ha dicho este jueves que el intento de asesinato en la víspera del primer ministro eslovaco, de Robert Fico, viola toda idea de democracia y subraya que la violencia es absolutamente inaceptable. Dice que están consternados por el tiroteo, que viola toda idea de democracia y que las democracias podemos estar de acuerdo, podemos tener opiniones diferentes, pero que la violencia es absolutamente inaceptable. Es lo que afirmaba Stoltenberg al inicio de la reunión del Comité Militar de la OTAN que se celebra hoy en Bruselas. El político noruego ha expresado su solidaridad con la familia de Fico y con Eslovaquia, al tiempo que ha recordado que trabajó con él durante casi 20 años, cuando ambos eran primeros ministros de sus respectivos países. El primer ministro eslovaco se encuentra aún en estado grave tras recibir este miércoles varios disparos y haber sido operado de urgencia durante varias horas, según señalan este jueves medios locales, citando a fuentes del hospital donde sigue ingresado. Miramos a la reacción también de Polonia, del primer ministro polaco, Donald Tusk. Ha compartido este jueves que ha recibido amenazas de muerte en las redes sociales después de que le dispararan a su homólogo eslovaco Robert Fico. Decía Tusk que hubo ayer mucho de esto, en concreto hablando de una publicación en X que incluía una captura de pantalla de una publicación que decía: hoy los eslovacos nos dieron un ejemplo de lo que se debería hacer con Donald Tusk si derriba al CPK, un importante proyecto del gobierno polaco para construir un nuevo aeropuerto a aproximadamente 40 kilómetros de Varsovia. Los medios polacos han informado de que la protección de Tusk se reforzará en respuesta a estas amenazas. Miramos también a Francia. Ha declarado el estado de emergencia este miércoles en el territorio francés de Nueva Caledonia, en el Pacífico, durante al menos 12 días, fortaleciendo los poderes de las fuerzas de seguridad para sofocar los disturbios que han dejado al menos 4 muertos y más de 300 heridos. Los enfrentamientos armados y otros actos de violencia que estallaron el lunes después de las protestas por las reformas electorales han dejado hasta el momento al menos 4 fallecidos, incluido un gendarme, y más de 300 heridos, según informan autoridades francesas. El primer ministro francés, Gabriel Attal, ha anunciado el despliegue de efectivos militares franceses para proteger puertos y aeropuertos, con el fin de liberar a la policía y las fuerzas de seguridad que luchan contra saqueos, incendios provocados y otros tipos de violencia. La medida de emergencia entró en vigor a las 8 del miércoles en París, que eran las 5 de la mañana de este jueves en Nueva Caledonia. Miramos también a Estados Unidos, al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y candidato demócrata a renovar el cargo al frente de la Casa Blanca, y al republicano Donald Trump, que ya han fijado las fechas para celebrar 2 debates en esa carrera electoral. Serán el 27 de junio y el 10 de septiembre.
Pendientes precisamente de Biden, de Estados Unidos, miramos también a su posición cada vez más debilitada, cada vez más complicada en Níger. Una delegación estadounidense está discutiendo la retirada de sus tropas del Níger, liderado por militares, mientras Washington se prepara para abandonar su posición estratégica en el Sahel, donde Rusia e Irán están ganando terreno. La exigencia de que las tropas estadounidenses salgan se produce después de que los nuevos generales gobernantes de Níger también obligaran a las tropas francesas a retirarse el año pasado tras un golpe de Estado. En julio, Níger anunció en marzo que pondría fin a un acuerdo de cooperación militar con Washington, alegando que la presencia de soldados estadounidenses ahora era ilegal. El país ha sido una base clave para las operaciones antiterroristas en África Occidental, con una importante base de aviones no tripulados estadounidenses cerca de la ciudad norteña de Agadez, cuya construcción costó 100 millones de dólares. Desde 2019, el ejército estadounidense utiliza drones y aviones para llevar a cabo misiones de vigilancia desde la base aérea de las afueras de Agadez. Hablando de la OTAN, el presidente del Comité Militar, Rob Bauer, ha asegurado este jueves que no es demasiado tarde para ayudar a Ucrania. Instó a los países aliados a privilegiar la ayuda a Kiev en este momento crítico frente a cumplir los objetivos de capacidad de la organización transatlántica. Decía Bauer que no es demasiado tarde para que Ucrania prevalezca, que la libertad de Ucrania no puede, no debe y no morirá. Y aliados, si se enfrentan a la elección entre cumplir los objetivos de capacidad de la OTAN o apoyar a Ucrania, deberían apoyar a Ucrania. Las existencias pueden y se repondrán, decía Bauer, pero las vidas perdidas se pierden para siempre. Es lo que apuntaba al inicio de la reunión hoy del Comité Militar de la Alianza. Los integrantes del Comité Militar de la OTAN tienen previsto mantener este jueves una reunión con los líderes militares ucranianos en un nuevo formato del Consejo de Ucrania de la OTAN a través de una línea segura para informar de la situación actual en Ucrania. Mirando a la OTAN, les contamos que los países europeos de la OTAN deberían utilizar sus defensas aéreas para derribar los misiles y drones rusos que apuntan a Ucrania. Esto es lo que piensa Anders Fogh Rasmussen, secretario general de la OTAN entre 2009 y 2014, tal y como recoge Business Insider. Él también es primer ministro danés, apuesta por una unión que permita que los misiles interceptores de países vecinos como Polonia o Rumanía actúen contra Rusia. Sugiere también que los sistemas de defensa aérea de la OTAN podrían conectarse con los de Ucrania y trabajar de la mano. Lo que quiere Rasmussen que se ponga en marcha es algo similar a lo que pasó con los drones y misiles con dirección a Israel, cuando Estados Unidos, Reino Unido o Francia desplegaron aviones de combate para ayudar a las defensas israelíes. Según él, la alianza militar podría hacer exactamente lo mismo para ayudar a Ucrania. Añade también que este esfuerzo podría servir para proteger a Ucrania de manera mucho más efectiva, poniendo el foco en su industria de defensa, iniciando su reconstrucción. Además, según sus palabras, esto podría evitar el envío de tropas de la OTAN en un futuro. Pendientes también de Alemania, les contamos que la mayoría de los alemanes, cerca del 61%, no cree que Rusia vaya a invadir su país en la próxima década, aunque solo el 2% cree que Alemania está bien preparada en caso de que esto suceda. Son datos difundidos por la cadena DW sobre una encuesta de YouGov. Casi 1 de cada 4 alemanes, cerca del 23%, teme que Rusia pueda invadir Alemania en 2030, según añade este sondeo. Un dato que evidencia por qué la OTAN afirma que Moscú es la mayor amenaza para Occidente y también cómo calan las amenazas nucleares de Vladimir Putin, una estrategia de guerra híbrida que funciona. Cerca del 12% de los alemanes, además, cree que las Fuerzas Armadas alemanas están bastante bien preparadas en caso de invasión, mientras que el 39% cree que se encuentran en malas o muy malas condiciones. Los encuestados de mayor edad tenían una visión más pobre del ejército que sus pares más jóvenes, según informa DW. Pendientes también de las tensiones entre Rusia y Reino Unido. Ojo, porque sigue la tensión. Rusia ha ordenado la expulsión del agregado de defensa británico en Moscú en respuesta a una medida similar de las autoridades británicas la semana pasada. Es lo que ha dicho este jueves el Ministerio de Asuntos Exteriores de Moscú. En un comunicado apuntan a que el agregado de defensa de la Embajada Británica en Moscú, A.T. Kohil, ha sido declarada persona non grata. Debe abandonar el territorio de la Federación Rusa en el plazo de una semana. Rusia expulsó al agregado militar británico en una medida de represalia después de que Reino Unido tomara medidas similares con un agregado militar ruso, alegando preocupaciones de espionaje. Esta acción refleja la escalada de tensiones entre ambos países. Después de las declaraciones, hace apenas una semana, por parte del secretario de Asuntos Exteriores británico, cruzando una línea roja de Putin, diciendo que Ucrania podría utilizar armas occidentales para atacar en territorio ruso, siguen los conflictos y las tensiones entre Rusia y Reino Unido, ahora con la expulsión del agregado militar británico. Miramos también a Sri Lanka. Su gobierno ha anunciado este jueves que enviará una delegación a Rusia para discutir la presencia de cientos de combatientes srilankeses en la guerra de Ucrania, entre las filas rusas, y en la que han muerto al menos 16 ciudadanos del país
insular. Así lo ha afirmado el ministro de Asuntos Exteriores de Sri Lanka, Zaraka Balasubramanian, durante una rueda de prensa en la que indicó que están realizando un censo para aclarar el número exacto de srilankeses presentes en el conflicto armado. Hasta el momento se han registrado 288 denuncias de combatientes involucrados en la guerra en Ucrania, según un comunicado emitido hoy por la oficina de medios del presidente, que precisó que la mayoría son militares retirados de las Fuerzas Armadas de Sri Lanka. Su ley no impide a sus nacionales combatir por otras naciones, salvo que sean miembros activos del ejército, pero el gobierno denunció que la mayoría de las personas que bajaron a Rusia lo hicieron con visas de turista y bajo engaño, algo, dicen, que es completamente ilegal. Varias personas, incluido un alto oficial militar retirado, han sido arrestadas bajo sospecha de tráfico de personas. Se han iniciado acciones legales contra ellas, según indicaba el comunicado. Pendientes de más noticias, de más actualidad, Wall Street Journal apuntando a que Rusia hace 2 años puso armas nucleares en el espacio. Hacemos una pausa de 2 minutos, enseguida se lo contamos en Negocios Televisión. Algo que a menudo la gente no da la suficiente importancia es el mercado de divisas. Y es que los cruces de divisas, que es así como se llama cuando se compara una divisa con otra, se cruzan y obtenemos un valor determinado, un valor numérico. Pero a menudo no se le da la importancia suficiente. Cuando yo me compro una camisa, probablemente haya sido diseñada, pues no lo sé, en Italia o en Francia o en cualquier sitio, ese diseño habrá sido manufacturado, vamos a decir, en China, como una de las grandes fábricas del mundo, y de ahí ya hay un cambio de divisa del euro al yuan. Una vez que haya sido facturada, probablemente haya un distribuidor por el medio que la envíe, vamos a decir, a Malasia como centro de distribución. De ahí, de nuevo, habrá un cambio de divisa. E imaginad que esta camisa ahora se va a vender, pues no lo sé, en Estados Unidos, y habrá un siguiente cambio de divisa. Todos esos pasos que vamos sufriendo, al fin y al cabo, conforman el mercado Forex, el mercado Foreigner Exchange, que es el mercado de cambio de divisas, donde no solamente se altera mediante la oferta y la demanda de inversores que entran al mercado, sino también en el comercio diario que tenemos dentro del mundo entero. Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión, seguimos pendientes de toda la actualidad. Mirando de nuevo a Rusia, les contamos que ensayó hace más de 2 años un vehículo espacial para el transporte en el futuro de un arma nuclear antisatélites, lo que informa este jueves el diario The Wall Street Journal, en base a fuentes estadounidenses. El diario, que confirmó que su información es exclusiva y la obtuvo de funcionarios estadounidenses anónimos, ha señalado que el vehículo denominado Cosmos 2553 fue puesto en órbita en febrero de 2022, unas pocas semanas antes del inicio del conflicto en Ucrania. A mediados de febrero, el asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, dio cuenta a un grupo selecto de miembros del Congreso acerca de la información de los servicios de inteligencia estadounidense relacionada con el desarrollo de ese tipo de armamento. El portavoz de la Casa Blanca, John Kirby, confirmó entonces a la prensa que el sistema se relacionaba con un arma antisatélite que Rusia desarrollaba. Este satélite, puesto en órbita, está diseñado para ensayar los componentes de una potencial arma contra satélites que portaría un artefacto nuclear, según el artículo del Wall Street Journal. El satélite lanzado entonces no portaba un arma nuclear, según el diario, pero funcionarios estadounidenses aseguraron que está relacionado con el programa nuclear antisatélite de Rusia, que es una preocupación creciente para el gobierno del presidente estadounidense Joe Biden. El satélite, que fue lanzado el 5 de febrero y permanece en lo que el diario definió como una órbita inusitada, ha estado operando de forma secreta como una plataforma de exploración y desarrollo de los componentes no nucleares del nuevo sistema de armas.
Miramos también a Estados Unidos. Está reprendiendo a China por su continuo apoyo al presidente ruso Vladimir Putin, que recibió una cálida bienvenida precisamente en China este jueves. Dice un funcionario estadounidense que si China pretende tener buenas relaciones con Europa y otros países, no puede seguir alimentando la mayor amenaza a la seguridad europea. Es lo que ha dicho a Newsweek un portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, subrayando que esta era la posición no solo de Washington, sino también de la Unión Europea, la OTAN y el G7. La visita de Putin, su primer viaje internacional oficial desde que fue elegido para un quinto mandato, se produce cuando el conflicto en Ucrania entra ya en su tercer año, mientras Estados Unidos y otras potencias occidentales buscan aislar aún más a Moscú en medio de los avances rusos. El portavoz del Departamento de Estado dijo que Rusia se esforzaría por continuar su guerra contra Ucrania sin el respaldo chino. Añade que ningún país debería darle a Putin una plataforma para promover su guerra de agresión contra Ucrania y que no podemos volver a la normalidad ni hacer la vista gorda ante las claras violaciones del derecho internacional que Rusia ha cometido en Ucrania. Dice Estados Unidos que es necesario que los responsables de crímenes de guerra rindan cuentas. Mientras tanto, Rusia y China han dicho este jueves que quieren evitar una nueva escalada en Ucrania, señalando a medias con el dedo acusador a Occidente, según un comunicado conjunto publicado por el Kremlin tras una reunión en Pekín entre los presidentes Vladimir Putin y Xi Jinping. El texto dice que Pekín y Moscú consideran necesario evitar cualquier decisión que pueda contribuir a la prolongación de las hostilidades y una nueva escalada del conflicto, una formulación que parece dirigida a europeos y estadounidenses, ya que el Kremlin dice constantemente que son las entregas de armas occidentales a Ucrania las que están prolongando esta guerra. En este sentido se ha manifestado el presidente chino, Xi Jinping, que dice básicamente que el papel que quiere llevar a cabo China en este conflicto es un papel constructivo. Escuchamos. Russia and China see practical settlement as the right way to resolve the Ukrainian crisis. China's stance in this regard is Habla de la guerra de Ucrania. The adherence to the UN Charter norms, respect for the sovereignty and territorial integrity of all the countries, and taking into consideration the concerns la soberanía y la integridad de todas las naciones. Establishment of the sustainable and visible security infrastructure. Pero también la seguridad we look forward to the establishment seguridad de las infraestructuras. on the European continent, and we are ready to play our constructive role. Y dice que van a jugar un papel constructivo en este entorno. El comunicado conjunto afirma también que una solución duradera a la crisis ucraniana requiere el respeto del principio de indivisibilidad de la seguridad, un concepto usado por el Kremlin muchas veces para justificar lo que está sucediendo en el conflicto entre Kiev y además apunta que Occidente representa una amenaza para Moscú y que la seguridad de Ucrania no puede lograrse a expensas de la de Rusia. Precisamente mirando a Rusia y al presidente chino, a Xi Jinping, les contamos que ambos, tanto Putin como Xi, han condenado este jueves lo que consideran un comportamiento cada vez más agresivo por parte de Estados Unidos. Se han comprometido a estrechar los ya estrechos lazos militares y de defensa entre ambos países. En este sentido, el presidente chino Xi Jinping está advirtiendo de que está volviendo la mentalidad de la Guerra Fría. Lo escuchamos. In the hotspots of the world, seeking truth and justice, fairness. In today's world, there is still Cold War mentality. Fíjense lo que está diciendo. Dice que vivimos en un mundo con una mentalidad de la Guerra Fría, donde la confrontación y la política con el extraño está llevando a un refuerzo, o una necesidad del refuerzo de la seguridad. En un claro desaire a Washington, cuyo alto diplomático viajó a China el mes pasado para intentar persuadir a Pekín de que redujera su relación con Moscú, sí ha señalado que Pekín y Moscú coincidían en una serie de cuestiones importantes, incluida Ucrania, y que resistirían a la presión occidental para rebajar sus lazos. Dice sí que la relación actual entre China y Rusia se ha ganado a pulso y que ambas partes deben cuidarla y cultivarla. Añade que China está dispuesta a lograr conjuntamente el desarrollo y rejuvenecimiento de nuestros respectivos países y trabajar juntos para defender la equidad y la justicia en el mundo. El Ministerio de Defensa de Rusia ha informado este jueves de la destrucción de 12 drones acuáticos ucranianos que se dirigían a la península de Crimea. En su canal de Telegram, Defensa indicó que cerca de las 2 horas local, la aviación naval destruyó 11 drones enemigos que navegaban rumbo a la península. 2 horas después, los militares rusos informaron sobre la destrucción de otra embarcación no tripulada en las inmediaciones de Crimea. Ucrania ha utilizado con gran efectividad sus drones acuáticos en el Mar Negro, gracias a lo cual han logrado hundir varios buques rusos y alejar a esa flota de las costas ucranianas. En total, Kiev dice que ha logrado hundir o dañar 5 buques de desembarco en los últimos 2 años, incluido el Saratov en marzo
de 2022 y también el Novocherkassk en diciembre pasado. Mientras tanto, Rusia ha efectuado su mayor conquista de territorio ucraniano en año y medio al apoderarse en una semana de 278 kilómetros cuadrados del este del país, según un análisis realizado este jueves por AFP con datos del Instituto para el Estudio de la Guerra. Entre el 9 y el 15 de mayo, el ejército ruso conquistó 257 kilómetros cuadrados en la región de Yarkov, en el noreste de Ucrania, epicentro de la ofensiva rusa, donde Moscú ha tomado varias localidades. Los otros 21 kilómetros cuadrados de los que se han adueñado abarcan varios puntos de la línea del frente, incluido el pueblo de Robotine en el sur del país. Se trata de una de las pocas localidades que el ejército de Kiev había logrado recuperar en agosto, en el marco de su contraofensiva del verano boreal de 2023. La agencia francesa realizó este análisis apoyándose en datos comunicados diariamente por el Instituto para el Estudio de la Guerra, que tiene sede en Estados Unidos. El ISW se basa a su vez en informaciones difundidas por ambos bandos y en el estudio de imágenes satelitales. Mientras tanto, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha viajado este jueves a la ciudad de Kharkov en medio de una virulenta ofensiva rusa en el norte de la región, según está informando Reuters. Zelensky ha dicho en Telegram que mantuvo una reunión con los militares y describió la situación como extremadamente difícil, aunque controlada en general. Por su parte, las autoridades de Dinamarca han anunciado este jueves la entrega de otro paquete de ayuda militar a Ucrania, en esta ocasión valorado en 750 millones de euros, cuando se cumplen ya más de 2 años del inicio de este conflicto. En un comunicado apuntan a que le complace anunciar un nuevo paquete de apoyo militar a Ucrania por valor de 750 millones de euros, destinado a fortalecer su defensa aérea y su artillería, es lo que ha destacado el ministro de Asuntos Exteriores de Dinamarca, Lars Løkke Rasmussen. El jefe de Exteriores ha señalado a su vez que Dinamarca también está estudiando oportunidades para invertir en la industria de defensa ucraniana, según una breve declaración publicada en su cuenta del ministerio en la red social X. También hablamos de Argentina. Por primera vez en 7 meses la tasa de inflación mensual ha caído a solo un dígito, un hecho relevante y esperanzador para un país que lleva años sufriendo una inflación que distorsiona las decisiones de los agentes, que se come el poder adquisitivo de las familias y que destruye el sector exterior del país. La situación sigue siendo extremadamente grave, puesto que los precios siguen creciendo a un ritmo elevado y las medidas para rebajarlos son especialmente gravosas para la economía, destrozando la demanda interna a base de drásticos recortes, pero los resultados están llegando algo más rápido de lo que se esperaba. La motosierra de Javier Milei ha empezado a podar la hiperinflación, dando comienzo a un proceso de desinflación en Argentina que viene acompañada de la fortaleza relativa del peso. Miramos también a los BRICS, creado para invertir en infraestructura. El nuevo Banco de Desarrollo, conocido como el Banco de los BRICS, ha anunciado que va a destinar cerca de 5.750 millones de reales, unos 1.115 millones de dólares para Río Grande del Sur. El anuncio fue hecho por la presidenta de la institución y expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff. De acuerdo con ella, el NBD está comprometido con la reconstrucción del Estado y trabajará en la recuperación de la infraestructura. Dice que la concesión del préstamo no es una dádiva de la presidenta del NBD, sino una decisión del Consejo de Dirección, que cuenta con representantes de China, Sudáfrica, India y Rusia, además de Brasil. Eso puede ser visto como una acción de solidaridad entre los socios. Pendientes también de Europa, miramos a Meta. El comisario europeo de Mercado Interior, Thierry Breton, ha anunciado este jueves que la Unión Europea iba a iniciar una investigación formal sobre Meta Platforms en virtud de la Ley de Servicios Digitales. Breton anunció la noticia en una publicación en su perfil en X. Según el comisionado, el bloque llevará a cabo ahora una investigación exhaustiva sobre los posibles efectos adictivos y de madriguera de conejo de las herramientas de verificación de edad de la plataforma, así como el nivel de privacidad y seguridad proporcionado a los menores a través de los sistemas de recomendación. Dice Breton que no están convencidos de que Meta haya hecho lo suficiente para cumplir con las obligaciones de la DSA y mitigar los peligros de efectos negativos para la salud física y mental de los jóvenes europeos en sus plataformas Facebook e Instagram. Pendientes de más últimas horas, más actualidad, pendientes de la comparecencia de altos cargos de la OTAN. Una pausa, unos minutos, enseguida seguimos con más información en Negocios Televisión.